Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga rica y poderosamente. Que tengan un día feliz, maravilloso. Que Dios sea con cada uno de ustedes en todos sus proyectos y vida en este día y siempre. Hoy estamos aquí para tener un estudio bíblico del el primer libro que escribió el apóstol Pablo, que fue el libro de Primera o de Tesalonicense. Porque eso de primera y segunda, eso fue, ya lo he explicado en otras ocasiones, eso fue una cosa que se hizo eh, ya por medio de que se entendía que así la Biblia se podía entender mejor, o se entendió que así la Biblia se podía estudiar mejor y era más fácil su enseñanza. Pero esto no tiene ninguna importancia, la cosa era un libro. Y este fue el primer libro que escribió el apóstol Pablo. Tesalónica era una ciudad, una colonia romana. Era de Macedonia. Ahora todo eso por ahí es Turquía, Turquía moderna, como le llaman. Pero eso antes se le llamó eh, Asia Menor. Pero ahora se le llama Turquía moderna. Ese libro este libro de Tesalonicense tiene muchas variables, o no el libro en sí, sino lo que era Tesalónica. Tesalónica era primero llamada Terma. ¿Por qué? Porque eran aguas termales, agua no buena para el uso, y se le llamaba, por esa razón se le llamaba Terma. Este nombre lo cambió después el, el cuñado de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande. Y él le puso Tesalónica por su esposa, la hermana su media hermana de Alejandro el Grande. Pero antes de seguir, vamos a orar como siempre a nuestro Dios. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, te bendecimos y damos toda la gloria y la honra para ti, Señor. Esperamos que tú en este día nos enseñe a hablar de tu palabra y que podamos dejar alguna enseñanza para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, este libro es un buen libro. A mí me dijo Eliasí que quería que hablara de algunos otros libros, ya les diré después. Pero yo le dije, bueno, ahora estoy estudiando el libro de Tesalónica o de Tesalonicense. Son primera y segunda de Tesalonicense. Yo pues, todo el que va a dar un estudio de un libro cualquiera, tiene primero que estudiarlo. Y yo estuve todos estos días antes eh, predicando mensajes sueltos así temáticos para entonces, pero seguía estudiando este libro para poder presentarle a ustedes un libro que les deje alguna enseñanza, alguna edificación. Pues decíamos que se llamaba Terma y fue cambiado este nombre de Terma a Tesalónica, a Tesalonicense, por el cuñado de Alejandro el Magno, que era un general de los 4 generales que rodeaban a Alejandro el Magno. Este se llamaba Casandra. Y este hombre, pues, le puso ese nombre y se radicó allí y le puso ese nombre Tesalónica por su esposa, la hermana de Alejandro el Grande. Esa ciudad quedaba a unos 170 kilómetros de Filipos. Filipos fue una ciudad donde Pablo, en su gran obra que hizo en todo ese sector de por ahí, y él hizo
él hizo una iglesia, o sea, formó una iglesia en Filipo, y de ahí es que él parte en su segundo viaje misionero, de ahí es que él parte a Tesalónica, a unos 170 kilómetros, como he dicho. También quedaba a unos 80 kilómetros de Atenas. Atenas era una de las ciudades más grandes que había por ahí, que todavía es un país de ahora. Pero en esos tiempos eran ciudades, no era como hoy. Muy bien. Entonces, hoy ya no se conoce a Tesalónica como Tesalónica, no como Salónica. Hoy existe esa ciudad, pero como Salónica se le ha cambiado el nombre. Y de esa ciudad era una ciudad, como decía, una colonia, o para esos tiempos, una colonia romana. Alejandro, o sea, Cicerón, el gran romano, dijo que esa ciudad era el corazón del imperio, que era el regazo del imperio, el corazón del imperio, porque era una ciudad bonita, grande, con una cultura y una cosa que tenían los romanos muy importante, es que ellos que se refugiaba o el que emigraba a esas ciudades de Roma, no le cambiaban ni el idioma, ni las costumbres, ni la cultura, sino que ellos dejaban que cada quien tuviera su propia cultura, su propia cosa. La gente podía ir a comprar, se le entendía. Por ejemplo, aquí ahora, donde yo de donde estoy transmitiendo este mensaje, que es de aquí de Suiza, pues no es igual, porque yo voy a un supermercado aquí y me vuelvo un lío, no sé, no entiendo el idioma y ustedes no saben todo lo que yo puedo pasar aquí para yo comprar. Yo tengo que ir a los sitios y si yo, por ejemplo, si yo busco la sal aquí, pues yo no la encuentro. Sal. ¿Por qué? Porque tiene otro nombre, un nombre en este idioma y yo no domino el idioma, ni sé lo que dice. Yo aquí soy como un analfabeto. Entonces imagínese usted, pues allí no, ahí era diferente, era las cosas cambiaban y por eso que ese idioma se hace más fácil que cualquier otro idioma para entender. Eh, Era una ciudad cuando Alejandro Magno, o sea, cuando el cuñado de Alejandro Magno llega a esa ciudad que le cambia el nombre de Terma a Tesalónica, eso fue 316 años antes de Cristo. O sea, es una colonia que también queda cerca o sea, próximo a los Corintios, porque ya te estoy hablando, todo eso es Macedonia. Y Macedonia, Pablo quería ir no a esa ciudad, sino de Filipo, él quería partir o al sur o al norte, pero no le fue, se lo prohibió el Espíritu Santo, y entonces cuando él llega al oeste del país, que es realmente, precisamente, Tesalónica. Decíamos que Pablo le fue prohibido por el Espíritu de Dios ir al sur o al norte. Y entonces le fue indicado la Biblia dice que un hombre, un ángel, se le presentó, que se supone que era un hombre, pero no era tampoco un hombre, fue una mujer llamada Lidia, aquella vendedora de púrpura, una mujer muy rica, de esa gente que se convirtieron con el apóstol Pablo en Macedonia. Y esa señora llegó y le dijo que le ayudara, que pasara a Macedonia a ayudarlos. Pero esa Macedonia significaba o era precisamente a la iglesia o al pueblo de Tesalónica.
El versículo 7, perdón, el versículo 1 del primer capítulo, esto es una introducción que yo estoy dando para entonces después llegar a estudiar a fondo el libro de Tesalónica, de Tesalonicense. Dice así el versículo 1 de este libro: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, en Dios Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, fueron esta gente que llegaron a predicar el Evangelio de Jesucristo a esa ciudad. Una ciudad, como ya decía, muy importante. Ahora, hizo una gran obra. Es ahí donde yo no estoy de acuerdo con los que fracasan como pastores en este tiempo. Porque ahora la gente no lee la Biblia. Ahora la gente se entretiene leyendo cualquier cosa y la gente habla más de otras cosas que de la Biblia. Mire, yo tengo años, y estoy hablando de 2 días, años, que yo no oigo un estudio bíblico del Espíritu Santo. Años. Yo voy a iglesia allí, voy a iglesia aquí, voy a iglesia allá, por acá y por allá, y no oigo un estudio bíblico acerca del Espíritu Santo. Es una pena. Donde la iglesia, quien sostiene a la iglesia es precisamente el Espíritu Santo. Y de quien tenemos que hablar todos los días, si fuera posible, es del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien sustenta a la iglesia, es quien alimenta a la iglesia, es quien ayuda a la iglesia, es quien dirige la iglesia. Es el Espíritu Santo, no soy yo. Imagínense ustedes qué podría hacer yo. ¿Qué podría hacer yo? Nada. Pero sí el Espíritu Santo. Pero la gente ahora se entretiene en cualquier cosa, busca en internet y hacen lo que sea, porque esto, no, porque me parece que esto es bueno, y ya la gente deja de lado la Biblia. Y por eso hay tantas cosas en las iglesias. Ahora hay una cantidad de profetas enorme, esto es un profeta aquí, otro profeta allí, dice el Señor esto, incluso profetas que engañan a la gente. Oí, yo no lo vi, que en República Dominicana, porque es lo que yo más conozco, yo hablo mucho de la República Dominicana, es mi país, que llegó un profeta y le dijo a una señora que le diera su carro, su vehículo. Oiga, hasta dónde llega la cosa, hermano, con estos profetas, con esta gamada de profetas que hay, que le dijo, y bueno, la pobre mujer, una mujer buscando a Dios, este hombre va y le dice que él es un profeta, que él es un hombre de Dios, ella se lo cree porque la gente es muy creyente, la gente cree en cualquier cosa. Yo le digo siempre a mi mujer, si tú te paras ahí en una esquina y dices que tú eres Jesucristo, la gente va y te busca. Y se van a añadir a ti una cantidad de gente. Porque la gente está ávido de esperanza, ya lo hemos dicho, de que quieres oír algo que le dé una esperanza. Yo no sé cómo hay gente que se atreve a hacer eso. Y la mujer le iba a dar el carro o le dio el carro. Y se armó un tremendo lío cuando fueron a la justicia los hijos. Entonces ella le dijo, ya no había tiempo y ella le había firmado todo. Eso pasó hace poquito en la República Dominicana. Con un profeta y una pobre mujer que fue engañada por este hombre. Pero este hombre fue tan lejos que le quería pedir la casa donde esta señora vive. La casa donde ella vive. Él le estaba diciendo, la estaba condicionando para que le diera la casa porque el Señor decía eso. A veces el Señor me va a decir a mí que le dé lo único que yo tengo a otra gente. El Señor no hace eso. Pero eso lo hace la gente porque no tiene conocimiento bíblico y se aprovecha el diablo, digamos, para ese tremendo engaño. Esas son las cosas que pasan en estos tiempos. ¿Por qué? Por no leer la Biblia. Y es por eso que yo tengo tanta necesidad de que el que me escucha lea la Biblia. Que la lea.
que procure por todos los medios leer la palabra de Dios y entender la palabra de Dios, porque ahí no hay engaño. En la palabra de Dios no hay engaño. Dice la Biblia que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios no se pierda, sino que sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. El versículo 7 también, estoy en la introducción. El versículo 7 de este capítulo nos habla de cuál fue la obra, pero antes lea usted en su casa al capítulo 17 del libro de los Hechos, del 1 hasta el 5. El capítulo 17, del 1 del 1 al 7 lea. Ese, para que usted vea la gran obra que hizo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que hizo esa gran obra de Dios, y se convirtieron, no poca gente, dice la Biblia, sino que mucha gente aceptó a Cristo como Salvador, que es lo que se quiere hoy, que la gente vaya y busque a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba de Cristo, de Jesucristo, del Hijo de Dios, no hablaba de otra cosa. Ahora nos entretenemos hablando de cualquier cosa, menos de Cristo. Y la gente pues ahora está que, oye, es más fácil oír cualquier cosa que le entretenga que oír hablar de Cristo y que leer la palabra de Dios. Qué pena, hermanos, qué tristeza. Es una cosa terrible. Y en el versículo 7, yo voy a leerlo también, me voy a permitir leerlo para que usted oiga lo que dice. De tal manera que habiendo sido ejemplo de todo en Macedonia y Acaya que han creído. Había creído una serie de personas, habían creído mucha gente, creyeron en el Señor Jesucristo, entregaron su corazón a Jesucristo. Y cuando usted entrega su corazón, y la Biblia dice aquí en este libro, ya lo veremos después, que se fueron de los ídolos a Jesucristo. O sea, se convirtieron de los ídolos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno, hermano. Usted quizá no se ha ido de los ídolos. Yo tampoco. Pero yo me fui de la inmundicia a Jesucristo. Yo me fui de la francachela, de las fiestas, de las cosas así, a Jesucristo. Usted se ha ido quizá de otra cosa que no tiene que ser ídolo solamente. De lo que sea que usted se haya ido y haya llegado a Jesucristo, bienvenido sea. Y que Dios me lo bendiga, y que Dios me la guarde, y que Dios me le dé vida abundante, y que usted siga adelante leyendo la Biblia, buscando al Señor en oración. En este libro vamos a aprender muchas cosas, usted y yo. Y que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y hasta la próxima semana cuando seguiremos. Recuérdese de suscribirse o decirle a un amigo, a una amiga, que se suscriba a este programa, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana.